nombre es Wilde Iván Terbullino Liburga, soy psicólogo con el número de colegiatura 11288. Bien, gracias. Vamos a leerle a ambos, por favor, a ambos peritos, el artículo 409 del Código Penal, ¿correcto? Vamos a escucharle entonces, en primer lugar, al perito de la parte laboral, por favor, doctor Iván. Usted y el perito de la parte demandada, por favor, se desvincula y luego le llamamos para que se vincule nuevamente, ¿correcto, doctor? Entonces, doctor, ¿nos puede explicar su informe, por favor? Sí, con mucho gusto. El informe ha sido realizado en las fechas del 19 y 20 de febrero del 2020 y quiero resaltar básicamente que la situación por la que acude a nuestra consulta y apoyo y sobre todo por el tema del informe es porque hace 20 días antes había sido despedido del trabajo. Entonces narra varios aspectos que en la medida de la necesidad podré mencionar sobre de qué manera se evidenciaría desde su propia vivencia esa afectación, que son de varios aspectos. Viendo la parte metodológica, hemos aplicado, teniendo en claro que el objetivo del informe era evidenciar, o si es que se daba o no se daba, evaluar la afectación psicológica por ese evento específicamente laboral. Entonces, para esto aplicamos desde la entrevista, que es nuestra herramienta por excelencia, incluye la observación y además dos pruebas psicométricas. La parte laboral, si quiere hacer alguna pregunta, en todo caso que precise, digamos, el objeto de la prueba, doctor. Doctor Iván, ¿qué tan importante es el tiempo para poder, desde la afectación del daño, para acreditar el daño moral? De acuerdo. El tema del daño moral más bien es una construcción desde el ámbito jurídico. A nosotros los psicólogos nos corresponde, a partir, por ejemplo, del concepto del doctor Fernández Cesareo, partiendo de este concepto jurídico de daño moral, aterrizarlo con la psicología. Y lo he sintetizado en dos aspectos que calzan perfectamente, bajo diversos autores. He mencionado solo a uno de ellos para dar un ejemplo, pero hay varios otros autores también internacionalmente hablando. Ahora, se centra en dos aspectos, el sufrimiento y la afectación al honor, en este caso del trabajador. Dicho sea de paso, debo comentar que esta narrativa es previo a un protocolo que en nuestro estudio desarrollamos en todos los casos, un protocolo de veracidad. Cualquier sufrimiento genera ansiedad y depresión, en mayor o menor grado, depende de la personalidad, de la resiliencia, y de ahí he tenido acceso al informe del colega y debo encontrar un paralelo interesante porque en términos del colega menciona lo que finalmente es el trabajador es una persona con resiliencia, es decir, él tiene la capacidad de sobreponerse. La parte demandada, ¿qué pregunta puede hacer? Sí, señor juez. Doctor Terbullino, una pregunta. Los resultados obtenidos dice que el señor demandante, en este caso, tiene presencia de síntomas depresivos en grado leve. Está bien. ¿Puede explicarnos qué significa depresión en grado leve? Porque según hemos tenido entendido, la depresión en grado leve la padece todo el mundo. La padecemos a raíz de la pandemia, la padecemos a raíz de la inestabilidad política, social. La ansiedad la tendremos todo el mundo. O sea, de lo que se trata acá es de determinar si lo que ha padecido, si esa depresión leve le ha generado además esos sentimientos que usted también describe en sus resultados obtenidos, que son incertidumbre, desesperanza, tristeza, la habilidad emocional, pero doctor, hay que limitarnos a la pregunta para que responda, por favor, solamente. No, ya quedamos como dice, en la direccionalidad. Está claro, estimado doctor Luis. El test, que es el que detecta esto, mediante 20 preguntas, hay tres niveles de depresión, de los cuales está en el nivel básico, digamos, porque tampoco no podríamos inventar un nivel de depresión aguda, quizás con el ánimo, entre comillas, de que se consiga mayor afectación, pero no es la intención, insisto. Debo precisar que en la fecha cuando ha sido evaluado de manera presencial,
Todavía no estábamos en pandemia, por si acaso. Eso es importante precisarlo en mérito a la pregunta de Otto Luis. Presión, ¿podría atribuirse a otra causa que no sea en el cese laboral? Podría atribuirse, sin embargo, eso manifestó básicamente lo que le estaba acongojando, generando esas preocupaciones, que eran básicamente económicas, y su estabilidad en el trabajo, la pérdida del trabajo, lo que eso significa afrontar distintos pagos familiares, etcétera. En otro sentido, la pregunta del doctor, en otras palabras, un cese laboral te produce, digamos, comúnmente ese tipo de digamos, de sufrimiento que usted dice, ese leve o algo así, ¿o no? No, a veces dependiendo del número de años, por ejemplo, que está trabajando una persona, le afecta más. Es decir, alguien que está perdiendo por 15 años su trabajo, donde ya se consideraba estable, evidentemente, y porque es más difícil, cuanto más avanzan los años, que consigan trabajo. Ya, ok. Sigue, otra pregunta, doctor. Sí, muy breve, señor juez. Doctor Terbullino, una pregunta. ¿Es igual la sensación de depresión que se genera en una persona como el demandante cuando tiene un contrato con fecha cierta de término que cuando es un contrato de trabajo indeterminado, no sabe cuándo va a cesar? O sea, ¿es igual lo que se causa, la depresión se genera igual cuando te dicen ya no te voy a renovar tu contrato, o cuando súbitamente te dicen se acabó tu contrato? En general, los mismos trabajadores expresan, de los aproximadamente 300 casos de trabajadores que he visto, expresan que ellos preferirían que se les avise con tiempo cuando no van a ser renovados, cuando va a haber cambios en la empresa. Sin embargo, no es la única variable. Como le decía, he escuchado casos donde en ese momento la reacción primera ha sido de risa, un trabajador que entró en un ataque de risa cuando se enteró que ya no iba a entrar a la empresa, hasta intentos de suicidio, hasta ideas de suicidio por lo menos. O sea, varía, insisto, en la personalidad. Al doctor Iván, usted, digamos, también desde el punto de vista, o sea, profesional, ¿alguna observación de la evaluación del doctor? El doctor César, con el cordial saludo, por supuesto. Percibo que ha habido un vacío, o no una claridad por lo menos, del objetivo del informe. Esto porque la evaluación de una persona, incluso de la misma personalidad solamente, es amplia, es vasta, y podemos pasar muchas horas y muchas pruebas investigando a la persona. Pero en este caso, el punto central es la afectación por el daño moral. Ese es el punto. ¿Ha habido o no ha habido afectación, y en qué dimensión? Entiendo lo que acabo de escuchar al colega, entiendo que más bien él estaría asumiendo que el trabajador habría sido diagnosticado para estar temporalmente inhabilitado en el trabajo, que en ningún momento eso se ha visto en el caso. Ya, sobre esa observación, doctor, ¿qué nos podría decir respecto a su informe? Claro, lo que dice el colega, el detalle de que debió de medirse más el tema de afectación. Sin embargo, yo, como repito, traté de evaluar las consecuencias o las secuelas, y si determinamos el daño moral como tal concepto que te genera afectación y que influye en la pérdida de tuya como demás personas, hay que tener en cuenta que cuando yo lo evalué, él se mostró estable emocionalmente, equilibrado. Doctor, ok, a ver, entiendo yo que evidentemente por el tiempo las evaluaciones y los resultados son diferentes, pero lo que se quiere en todo caso para comparar ambos informes sería en todo caso si la afectación se mantiene en un grado, digamos, o el grado de afectación que subsiste en todo caso, ¿no? A la fecha. Entiendo yo que ese es el nivel que podríamos evaluar, ¿no? Pero el cese laboral antes y después, ¿habría alguna diferencia, digamos, psicológica? En todo caso, sería una pregunta para ambos, por favor. Ajá. Sí, cómo no, permítanme, por favor. Es bueno diferenciar la afectación psicológica del daño psíquico.
La gran diferencia es el tiempo y el grado, por ende. Es decir, cuando un trabajador sufriese daño psíquico, lo que sí he visto en casos, por ejemplo, de accidentes ocupacionales, donde obviamente marca la vida de la persona, marca la pauta, desde ahí ha habido un giro de 180 grados en la vida, y evidentemente evaluándolo después de 1 año y medio o 3 años van a encontrar una serie de secuelas. Este no es el caso, no ha habido daño psíquico, pero sí ha habido afectación psicológica, que es evidentemente de menor impacto. Obviamente en el tiempo hay una homeostasis natural que depende de la resiliencia del trabajador para que esto se dé. En base a lo que dice el colega, es que el informe que él redactó, el informe no está bien, eso es lo que quiero decir. Según el informe es que muy bien, entonces les agradecemos entonces a los señores peritos, por favor, muy amables, muchas gracias.